Ahí ya se está grabando. Vamos a ver. Listo ahí. Bueno, entonces vamos a empezar acá con el tema de funciones, ¿verdad? Igual si tienen alguna duda, recuerden que pueden preguntar. Además, recuerden silenciar el micrófono y solo cuando tengan la duda lo vuelven a, a no silenciar, digamos. Y eso para tener como un cierto orden. Entonces, ya iniciando con lo que es el tema ya de funciones, recordemos que una función básicamente es una relación, ¿verdad? Como lo vemos acá, pero que tiene ciertas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, básicamente que yo en este conjunto que vamos a llamar dominio no tienen, o sea, todos los elementos y a esos elementos le vamos a llamar preimágenes, siempre tienen que tener relación. Eso quiere decir que si acá este 4 que yo le quité la relación, y ya no tiene relación, ¿verdad? No es función. Entonces sí tiene que tener básicamente la relación, ¿verdad? O alguna relación con alguna elemento de este conjunto para que sea función. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos dominio. Y además la relación tiene que ser única. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si por ejemplo este mismo 4 de acá se relaciona con el 6, tampoco sería una función, ¿verdad? Porque la relación tiene que ser única. Eso quiere decir que acá no. Y así como está relacionado, digamos, de A a B, así es función. ¿Ok? Entonces a este conjunto le llamamos dominio y a este conjunto le llamamos codominio. Recordemos que habíamos visto otro concepto, ¿verdad? Y era el concepto de ámbito. El ámbito eran las imágenes, ¿verdad? Recordemos que los elementos de este conjunto que llamamos codominio se llaman imágenes. Y las imágenes, digamos, son, o le llamamos el ámbito de la función, ¿verdad? Entonces serían 1, 2, 3 y 6. Así, ¿ok? Y eso en cuanto a funciones, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. Sin embargo, recordemos que eh, nosotros habíamos dicho que esto era nada más para ejemplificar. Recuerden que yo les doy, bueno, eso ya ustedes lo tienen, pero esto yo lo subo yo lo subo, entonces lo van a tener, digamos. Igual yo les doy un poco de tiempo para que copien o así. Bueno, que habíamos dicho, digamos, que esa representación de funciones, digamos que no nos sirve tanto, porque hay conjuntos que son infinitos, ¿verdad? O sea, que tienen elementos que son infinitos, ¿verdad? Entonces, básicamente eh, tenemos que representar una función de esta manera. Y para que una relación, en este caso, sea función, tenemos que tener estos elementos. Dominio, codominio y criterio. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a escribírselos por acá. Básicamente tenemos que tener acá dominio, ¿verdad? Tenemos que tener acá codominio y que de aquí mismo vamos a obtener el ámbito de la función, ¿verdad? Y el criterio. Es decir, si una función, o sea, no, si básicamente nos darían solamente el criterio, eso no es una función, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener dominio, codominio y criterio para que lo que tengamos, digamos, sea una función. O sea, para que esta, eh, eh, digamos, que esté bien definida, tenemos que tener dominio, codominio y criterio. ¿Ok?
Y bueno, a eso es lo que vamos, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando vemos esta gráfica de acá, que es a lo que vamos, ¿verdad? Queremos determinar cuál es el dominio, cuál es el ámbito, en este caso eso es lo que queremos, y el criterio, eso sí, no lo vamos a determinar porque digamos que aquí es un criterio un poco complejo, digamos, y definido por partes. Entonces, no vamos a determinar esa parte, ¿ok? No sé si tienen alguna duda hasta acá para empezar ya con el tema de análisis de gráfica. ¿Les queda claro qué es una función? ¿Sí? Sí. Uy, que no escucho. Entonces, ¿les queda claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, bueno, sí. Sí. Ok, ok. Voy a ver nada más si hay más personas. No. Listo. Ok, entonces vamos a continuar. Con lo que es el análisis de gráfica. Entonces vamos a ver esta gráfica de acá. Yo ya les había mandado y ahí lo tienen en el grupo, ¿verdad? Los ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que estábamos haciendo la vez pasada, solo que ahora un poco más, digamos que rápido, ¿verdad? Porque la vez pasada no teníamos esta gráfica. Entonces, esto nos ayuda un montón. ¿Ok? Y aparte que les traigo ahí un recurso, digamos, que vamos a usar que nos va a ayudar un montón. Entonces, lo primero que habíamos visto era el dominio de la función. Entonces, veamos lo que es el dominio. Y recordemos que el dominio, ¿verdad? Algunas características que nos ayudan a encontrar el dominio es que, digamos, vemos el eje X. También que son las preimágenes, ¿verdad? Eh, Entonces vamos a ver cómo es que logramos determinar cuál es el dominio de esta función. Y para eso recuerden que ese día yo les dije que que trazábamos rectas verticales. Sin embargo, como rectas verticales acá vamos a tener esta regla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si con esta regla, digamos, simulando que son rectas verticales, vamos a ver la relación. Entonces vemos que esta flecha, ¿verdad? Nos indica que viene desde menos infinito. Es decir, que sí interseca las rectas que estamos tomando. Entonces vean que viene acá desde menos infinito. Seguimos y seguimos. Llegamos al menos 5. Y vean que en menos 5 no hay relación. En ninguna de esta parte de acá hay relación. ¿Por qué no hay relación? Porque es un punto abierto. ¿Ok? Entonces ahí no habría relación. Entonces vean que ahí ya tenemos un punto que tenemos que excluir. Bueno, continuamos y continuamos y continuamos. Y vean que aquí en menos 4 tampoco hay relación. ¿Por qué no hay relación? Porque esto de acá, digamos, esta parte es una asíntota. Y no, digamos, la gráfica de la función solamente es lo que está en azul. Y vean que acá, cuando yo trazo acá una recta, ¿verdad? No hay ningún trazo azul o ninguna parte de la función, ¿verdad? Que interseque esa recta. Bueno, y continuamos y continuamos. ¿Ok? Llegamos al menos 1 y en menos 1 tampoco. Y de hecho, vean que de menos 1 a 1 no hay relación. ¿Verdad? Vean que, digamos, en este trazo de acá, por más rectas que ustedes tracen, nunca se va a llegar a tener ninguna intersección, porque en ese intervalo de menos 1 a 1 no hay función. ¿Ok? O la función no está definida. Bueno, y continuamos. Y vean, por ejemplo, aquí en menos 2, perdón, en 2. En 2 resulta que a pesar de que haya una asíntota, ¿verdad? Vemos que aquí específicamente hay un punto abierto, cerrado. Entonces sí hay relación. Y entonces sería hasta más infinito.
por esta flecha que nos indica acá. Entonces ahora escribamos ese dominio, ¿verdad? Entonces tenemos que el dominio de la función es, y lo podemos escribir de la siguiente manera, de menos infinito a menos 1. Y al final lo que vamos a hacer es excluir el menos 5 y el menos 4. ¿Ok? Unión de 1 a más infinito. Pero excluimos el menos 5 y el menos 4. Entonces vamos a ponerlo por acá abajo. Así. Ok, eso lo escribimos en un solo renglón, ¿verdad? Ahí fue que no me dio chance. Pero así nos quedaría el dominio de la función. Entonces, otra característica que podríamos escribir, ¿verdad? Para que nos quede claro bien el dominio, es el hecho de trazar rectas verticales. Y no solamente trazar rectas verticales, ¿verdad? Pero ahí son imaginadas, ¿verdad? Uno se imagina que está trazando esas rectas. O bien agarra un lápiz, una regla o lo que ustedes gusten, que sea recto, ¿verdad? Y empiezan a ver la relación. ¿Ok? Profe, una Sí, pregunta. Del 1 al más infinito, el 1 no iría abierto. Ah, sí, a preguntar yo. sí, exacto. El 1 va abierto. Sí. Así estaría entonces. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, profe, yo más bien a decir, se está grabando con el celular, es que era que se enfoca y se desenfoca mucho y no sé si tal vez se Sí, pueda... ese es el problema que tiene este teléfono. Bueno, en realidad casi todo. Era que ayer estaba haciendo unas pruebas y Sí, bueno, aquí sí se pasaba desenfoca. también. Vamos a ver si se vuelve a enfocar. Ahí. Sí, que ayer Ahí estaba sí. haciendo unas pruebas y no, lo hice con la tablet y básicamente tiene muy poca, o sea, no se ve porque la cámara es muy mala y con la computadora tampoco. Y el problema que Claro. tiene el teléfono es que se desenfoca a cada rato. Pero ustedes me dicen, digamos, si yo ahí lo apago y lo prendo y sí, Ok, vuelve a enfocar, digamos, en eso no hay problema. Solo que sí, nada más como que me dicen, ¿ok? ok, perfecto. Tengo que Andrés González levantó la mano. ¿Tiene alguna duda? No, profe, era lo del 1, de que iba abierto. Ah, ok, buenísimo. Listo. Entonces, ¿les queda claro bien qué es el dominio? Sí, todo bien. Y bueno, entonces vamos a continuar. Lo que sigue es el ámbito, ¿verdad? Recuerden que el codominio por lo general, bueno, siempre se define, ¿verdad? Como R. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros en análisis de gráfica y en general en las funciones es determinar cuál es el ámbito de la función. ¿Ok? Y recordemos algunas cosas. El ámbito de la función, ¿verdad? Lo vamos a ver en el eje Y. Recordemos que son las imágenes. Y además que lo que hacíamos, ¿verdad? Era en lugar de trazar rectas verticales, ahora trazamos rectas horizontales. Sin embargo, vean lo que pasa. Si nosotros trazamos rectas horizontales, ¿verdad? ¿Qué flecha nos indica que viene desde menos infinito? Bueno, podemos usar esta o podemos usar esta de acá. Sin embargo, vean que aquí sí existe esa flecha, ¿verdad? Entonces venimos desde menos infinito, seguimos y seguimos. Y lo que estamos buscando es relación, ¿verdad? Con la gráfica que está en azul. Entonces, seguimos y seguimos y vean que siempre existe relación. Siempre, siempre, ¿verdad? Entonces, vean que, por ejemplo, aquí hay una asíntota horizontal. Sin embargo, en este lado de acá, por eso es que hay que fijarse en absolutamente todo,
sí hay relación. Entonces seguimos y seguimos y seguimos, ¿verdad? Y esta flecha nos indica que básicamente va hasta más infinito. Entonces, si tenemos de menos infinito a más infinito, básicamente el ámbito de la función serían todos los números reales. Así. ¿Ok? Y bueno, igual para que les quede claro, aquí recordar que lo que vamos a hacer es trazar rectas horizontales. ¿Ok? Y así nos quedaría. Y ese sería el punto 2, recordemos. Ya vimos el ámbito. Y entonces, ya vemos el dominio y ahora vamos a ver el ámbito. ¿Tienen dudas hasta acá? Recuerden que esa práctica que yo les mandé, ¿verdad? Ustedes la pueden hacer toda. Ahorita les doy un chance para que yo también me quede con ustedes aclarándoles algunas dudas de esa práctica y que ustedes hagan algunos ejercicios. Sin embargo, por el momento vamos a continuar. ¿Ok? No sé si tienen dudas, si no me dicen nada más. El ámbito es igual al codominio. No, el ámbito no es igual al codominio. Por ejemplo, digamos, veamos aquí un ejemplo gráfico, ¿verdad? Rápido, nada más acá. Algo así, por ejemplo. Estamos acá en, digamos que llegue acá a 3. ¿Ok? Si tomamos la misma idea que acabamos de tomar, ¿verdad? De trazar rectas horizontales, resulta que si trazamos rectas horizontales, aquí el ámbito sería de menos infinito a 3. Ese sería el ámbito de la función. ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad? Uno siempre define, ¿verdad? Típicamente, el codominio de la función como R. ¿Ok? Entonces, no son iguales. Es decir, aquí yo podría definir esta función como de R en R y un cierto criterio, qué sé yo, x a la menos x a la 2 más 3. Algo así. Entonces vean que el codominio no es igual que el ámbito. A veces sí, ¿verdad? Pero a veces no. Es un subconjunto del codominio. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos con el siguiente punto entonces. El siguiente punto es la monotonía. Vamos a ver qué es el punto 3. ¿Qué es la monotonía? Bueno, es ver que una función sea creciente, decreciente o constante. ¿Ok? Entonces, primero veamos lo que es que sea una función creciente. Pero no solamente creciente, sino estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificamos que sea estrictamente creciente? Bueno, la definición nos dice que básicamente debemos encontrar dos preimágenes, ¿verdad? En un intervalo dado, que tienen una relación de orden así, y que su imagen mantenga la relación de orden, ¿verdad? Eso viéndolo en el sentido un poco, digamos, formal, ¿verdad? Porque ahí no lo estoy escribiendo formal, sino un poco, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Bueno, no es que no tengamos que entender esto, sino que lo que nos compete en este momento es el análisis de gráfico. Es decir, por ejemplo, ve acá la función, aquí sería creciente, ¿verdad? Acá sería creciente también. Y nada más. Bueno, no, y aquí, perdón. En esos tres trazos la función es creciente. ¿Ok? Entonces vean que sería acá. En este trazo de acá a acá y de acá a acá. ¿Ok? Entonces ahí es donde la función es creciente. Bueno, y lo escribimos de la siguiente manera. Cuando x pertenece de menos infinito a menos 4, pero excluyendo el menos 5, ¿verdad? ¿Cuál otro intervalo? De menos 2 a menos 1.
Y una particularidad es que siempre, siempre vamos a escribir los intervalos de monotonía abiertos. Entonces, tomen nota de eso, ¿verdad? Porque es muy importante. Es decir, por ejemplo, acá la imagen de -2 está bien definida, ¿verdad? -2,2. Pero vean que aquí lo estamos escribiendo abierto porque por convención nosotros vamos a decir que siempre, siempre, digamos, vamos a escribir los intervalos de monotonía abiertos. Y lo otro es de 2 a más infinito. Vean que igual en 2 a pesar de que sí posea imagen, ¿verdad? La imagen de 2 es 3, lo escribimos abierto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. Ok, continuamos. Entonces, el siguiente punto sería cuando una función es decreciente. Bueno, decreciente, si lo vemos de manera estricta, bueno, no estricta, un poco formal, ¿verdad? Lo que pasa es que las imágenes, digamos, si tomamos dos preimágenes cualesquiera, las imágenes invierten la desigualdad. Entonces, bueno, vamos a tener que esa, gráficamente, ¿cómo es que se observa? Sería este trazo, ¿verdad? Como este trazo de acá. Aquí la función es decreciente, ¿ok? Entonces, vean que solamente tenemos un intervalo, ¿verdad? Donde la función o un conjunto donde la función es decreciente. Sería de -4 a -2. Ok. Maneras de que les pregunten esto, ¿verdad? Y para que lo tengan claro. Si a nosotros nos preguntan por el conjunto donde una función es decreciente, ¿verdad? Básicamente siempre tenemos que dar absolutamente todo. O sea, todo el conjunto. Todo, tenemos que analizar básicamente todo donde la función es decreciente. Pero supongamos que en el examen no nos preguntan todo el conjunto, sino que nos dicen cuando un intervalo nada más donde la función es decreciente. Nos están preguntando eso, digamos. Y eso igual en la práctica vienen algunas preguntas así, que es como el conjunto o el intervalo. Entonces, ¿qué pasa si nos preguntan un intervalo donde la función es decreciente? Ustedes lo que tienen que hacer es tomar cualquier subconjunto de este intervalo, ¿verdad? Entonces, podríamos escribir, digamos, si nos preguntaran intervalo, ¿verdad? Podríamos escribir de -3 a -2. Es decir, cualquier subconjunto del conjunto donde la función es decreciente, ¿verdad? Pero tiene que ser un subconjunto que sea un intervalo, es decir, que sea continuo, ¿verdad? No vamos a tomar solamente un valor, sino que tiene que ser un intervalo, ¿verdad? No sé si les queda claro esa parte. Y eso mismo pasa con la creciente. Por ejemplo, si nos dicen un intervalo donde la función sea creciente, yo podría responder de 4 a 5, ¿verdad? Y estaría bien. Pero si me dicen el conjunto y yo respondo de 4 a 5, la respuesta está mal, ¿ok? Entonces vean que sí tienen que como dominar bien esas dos formas de preguntar. Y lo último sería constante. Entonces vamos a ver cuándo la función es constante. ¿Qué podemos observar acá? Bueno, por definición, que una función sea constante es un intervalo donde las imágenes son iguales independientemente de la preimagen, ¿verdad? Entonces veamos que si yo veo de 1 a 2, todas las imágenes ahí son 3, ¿verdad? Siempre, siempre son 3. La imagen de 1.1 es 3. La imagen de 1.2 es 3. La imagen de 1.5 es 3. ¿Y cómo se ve gráficamente? Bueno, se ve como una línea, como una recta vertical, horizontal. ¿Ok? Vean que parece, digamos, una sección, ¿verdad? O
sí, un subconjunto básicamente de la recta vertical, horizontal. ¿Ok? Ven que no es toda la recta, sino que es un segmento de recta. Y así es como reconocemos que una función o que la gráfica de una función posee constante o es constante. Entonces aquí sería cuando x pertenece de 1 a 2. Y vamos a dejar siempre que los intervalos de monotonía siempre van a ser abiertos, entonces lo dejamos así. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Profe, siempre hay que escribir ese X pertenece. Digamos que no es necesario, ¿verdad? Si les preguntan el intervalo así, yo con que escriban esto de acá, y más que bien, ¿verdad? Sin embargo, Ok. ya si lo toman diferente, sí. Ah, y una cosa que no les dije es que, por ejemplo, recordemos que ahí cuando ya se puedan devolver o así, cuando vimos que una función es creciente, teníamos como varios conjuntos, ¿verdad? Lo tienen que escribir así como yo lo escribí. Es decir, por partes, no es que vamos a tomar la unión, porque si tomamos la unión, contradice en algunos casos, y de hecho este es un caso donde contradice la definición. Entonces siempre lo vamos a escribir por partes. ¿Ok? Así como yo se los escribí, ¿verdad? Lo van a escribir y no van a escribir unión ni nada. Bueno, no van a escribir unión nada más. ¿Ok? Solamente para dominio, para ámbito y para signo de una función es cuando vamos a escribir unión. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Cuál es el siguiente punto? Es la concavidad. Bueno, vamos a tomar básicamente cuando la función es cóncava y cuando la función es convexa, ¿verdad? Cóncava, vamos a definir cóncava como concavidad hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y convexa como concavidad hacia arriba. ¿Ok? Pero resulta que no son, o sea, estas parábolas, digamos, que nosotros conocemos típicamente como cóncavas y convexas, no son los únicos trazos que son cóncavos o convexos. Resulta que también, por ejemplo, un trazo que sea así, perdón, este no, que sea algo así, es cóncavo. Y otro que sea así, también es cóncavo. Es decir, pueden ser trazos que sean de criterios que sean exponenciales o logarítmicos, ¿verdad? En este caso nosotros todavía no hemos visto ese tipo de gráficas, pero gráficamente sí lo podemos observar. Por ejemplo, este de acá. Vean que aquí, este sí tiene la forma de la convexa, ¿verdad? Bien, ¿ok? Pero este de acá no. Pero acá sigue siendo convexa. Igual acá. ¿Cómo sería este? Este sería cóncavo, ¿ok? Y así es como logramos identificar esa parte. Otra manera que a veces funciona es como venir y ver que si yo trazo rectas, ¿verdad? Las rectas quedan por encima. Cuando quedan las rectas por encima de la gráfica de la función, ¿verdad? Como es en este caso, básicamente lo definimos como cóncavo. Y vean que aquí las rectas quedan por debajo, ¿verdad? Ahí las rectas quedan por debajo. En todo este trazo las rectas quedan debajo de la gráfica. Y cuando quedan por debajo es básicamente convexa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que damos la respuesta? Bueno, la respuesta siempre son intervalos abiertos, ¿verdad? Igual que en monotonía. Y vamos a decir que es cuando x pertenece de menos infinito hasta menos 4. También cuando va bueno, aquí tenemos que excluir el menos 5. Después de menos 4 a menos 1. ¿Ok?
Y nada más porque ese intervalo, recordemos que es convexo. Perdón. No, ahí los estoy haciendo al revés. Este sería convexo. Ok. Convexa, recordemos que es con cavidad hacia arriba. Entonces serían estos intervalos de acá. Y cóncavo sería este. Ok. Entonces sería cuando X pertenece de 2 a más infinito. Así quedaría. Ok. ¿Dudas hasta acá? No. Ok, entonces vamos con el siguiente punto igual. ¿Qué sería el signo de una función? Ok. Vamos a ver. El siguiente punto sería el 6. ¿Qué sería el signo? ¿Y qué es lo que queremos ver en el signo? Bueno, cuando la función es positiva o negativa. Ok. Entonces queremos ver cuando la función es positiva y negativa. ¿Cómo escribimos esto? Siempre vamos a analizar lo que son las imágenes, ¿ok? Queremos ver cuándo las imágenes son positivas o cuándo las imágenes son negativas. Y lo que hacemos para eso es básicamente ver el eje Y. Entonces vean, por ejemplo, acá, de 0 a más infinito, vamos a buscar imágenes, ¿ok? Entonces sería como olvidarnos por completo de todo lo que está por debajo del eje X. Entonces nos vamos a olvidar por completo de esto. Como si yo lo fuera a borrar, ¿verdad? Entonces, si borramos este trazo, borramos este de acá, borramos este y borramos este, porque es lo que queda sobre por debajo del eje X, ¿qué obtenemos? Bueno, vean que tendríamos este trazo, este y este. Y básicamente es como determinar el dominio de esa función, ¿verdad? De eso que nos queda. Entonces sería este y este. Y la respuesta siempre es en X, ¿ok? Entonces analizamos las imágenes cuando son positivas, pero la respuesta es en X. Entonces venimos y decimos, aquí sí podemos dar unión. Entonces sería de menos 5 hasta menos 3. Recordemos que ahí al final vamos a excluir el menos 4. Unión de 1 a 2. Así, ¿verdad? Porque vean que la imagen de 2 es positiva. La imagen de 2 es 3. Y de 3 a más infinito. Entonces voy a seguir por acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que excluir al menos 4. Si no hacen esa exclusión, ¿verdad? Estaría igual incorrecto. Y esto, digamos, es cuando f de x es mayor o estricto que 0. Entonces, le pueden preguntar cuándo la función es positiva, ¿verdad? O cuándo la función es mayor o igual a 0. Mayor o estricto que 0. ¿Ok? No sé si tienen dudas, ¿verdad? Sí. Ese menos 3 que escribió, bueno, ahorita se borró, pero en la segunda recta que escribió menos 5 a menos 3, el menos 3 que sin X no está cerrado, es que puso abierto o se escribe todo abierto igual. Como digamos. Ajá, eso está cerrado, ¿no? Sí, El lo que menos pasa 3. es que vea que, digamos acá, yo estoy diciendo que la función tiene que ser mayor estricta que 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la imagen de menos 3? La imagen de menos 3 es 0. Entonces, nosotros ocupamos solamente encontrar imágenes que sean positivas, no que sean 0 ni negativas. Y vean que la imagen de menos 3 es 0. Entonces, no la tendremos que tomar en cuenta. ¿Ok? Oh, okay. Sería muy diferente si nos dicen esto, ¿verdad? Mayor o igual a 0.
Si fuera mayor o igual a 0, ahí el menos 3 sí lo tenemos que considerar. ¿Ok? Ahí sí sería diferente. Bueno, entonces analicemos cuándo la función es negativa. Vean que si nosotros nos olvidamos por completo de lo que está sobre, digamos, encima del eje X, tendríamos que borrar estos trazos, ¿verdad? Los que acabamos de analizar. ¿Y qué nos queda? Nos queda y nos queda este. Bueno, y eso lo vamos a escribir por acá. Cuando X pertenece de menos infinito a menos 5, unito de menos 3 a menos 1, ¿verdad? Unión de 2 a 3. ¿Ok? Así nos quedaría. Y de igual manera que les dije para la monotonía, acá nos podrían preguntar por un intervalo donde la función es negativa, nada más. Y si nos preguntan un intervalo, entonces si yo respondo de 2 a 3, está bien. O sea, abierto, ¿verdad? O bien de menos 1, de menos 2 a menos 1. ¿Ok? Ahí estaría correcta la pregunta, la respuesta si nos preguntan, ¿verdad? Por un intervalo nada más y no por el conjunto. ¿Ok? Que así quedaría. ¿Dudas hasta acá? No, todo bien. Ok, bueno. Algo que se me fue, ¿verdad? Fue que lo vi como segundo punto, no, como tercer punto la vez pasada, eran las intersecciones. Pero digamos que aquí no hay un orden específico donde uno pueda empezar. Entonces, el siguiente punto que vamos a hacer es las intersecciones. Entonces, vamos a ver lo que son las intersecciones. Y sería el séptimo. Y para eso recordemos que yo les había dicho la vez pasada, las intersecciones con los ejes, ¿verdad? Son puntos. Y como son puntos, son pares ordenados. Es decir, nuestra respuesta siempre tiene que ser así. Siempre, siempre, un par ordenado. Si solamente escriben un valor, estaría incorrecto. Y eso para todo, digamos, durante el resto del curso, siempre, siempre vamos a tomar intersecciones con los ejes como un par ordenado de esa manera. ¿Ok? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Bueno, si yo tengo la intersección con el eje X, que se denota de esta manera, ¿verdad? Resulta que Y siempre va a ser 0. Y si Y siempre es 0, entonces esta coordenada siempre la vamos a escribir como 0. Entonces observemos acá. Y aquí tenemos una intersección. Aquí no porque está abierto. Y acá también. Y aquí no porque está abierto. Entonces sería menos 3,0 y 3,0. Esas serían las intersecciones con el eje X. ¿Ok? Y así es la manera correcta de responder. Ahora, ¿qué pasa? Intersección con el eje Y. X es igual a 0. Pero si nos devolvemos al dominio, resulta que X nunca puede ser 0, porque el 0 ni siquiera forma parte del dominio de la función. Y si lo vemos gráficamente, aquí no hay ninguna intersección con el eje Y. Es decir, este trazo, ¿verdad? Que está en azul, nunca, nunca interseca el eje Y. ¿Verdad? Vean que de menos 1 a 1 hay todo un espacio, ¿verdad? Donde la función no está definida. Entonces la respuesta no existe. ¿Ok? Y así nos quedaría. Ya eso igual lo habíamos visto un poco la vez pasada, ¿verdad? La manera de responder y demás. Pero aquí se lo recuerdo un poco y así. Bueno.
Nos falta, digamos, unos puntos, ¿verdad? Que son el cálculo de imágenes y preimágenes, ¿verdad? Y otro punto que es el punto de las asíntotas. Igual voy a ver rápidamente la hora nada más, por si me paso. No, no, todo bien, vamos bien. Más bien me dicen si voy un poco rápido o así, para si no dejarlos copiar o que me hagan preguntas. Pero veamos lo que es el cálculo de imágenes. ¿Qué nos pueden preguntar con el cálculo de imágenes? Algo así. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos preguntan, verdad, que determine el valor exacto de la siguiente expresión? Y nos dicen esto de acá nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué significa eso? Bueno, sí, eso es lo que vamos a aprender, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que vamos a encontrar la imagen de -3. Y resulta que entonces, ¿esto qué es? Una preimagen. Y como es una preimagen, entonces, ¿dónde la vamos a buscar? La vamos a buscar en X, ¿verdad? Y como la vamos a buscar en X, entonces yo vengo acá y digo, el -3 está aquí. ¿Y cuál es la imagen de -3? Bueno, recordemos que uno, cuando encuentra la preimagen, vamos a buscar la imagen, y la imagen es 0. Entonces, la imagen de -3 es 0, como ya se los había dicho antes, ¿verdad? Y la imagen de un medio. Entonces, vamos a ver dónde está un medio. Ah, perdón, aquí no es un medio. Es 3 medios, perdón. Vamos a buscar la imagen de 3 medios. ¿Y por qué no era un medio? Porque un medio no está definido, ¿verdad? Vamos a buscar la imagen de 3 medios. Pero 3 medios es 1.5. 1.5 se encuentra por aquí. ¿Ok? ¿Y cuál sería la imagen de 1.5? Vamos a ver dónde cae acá, en Y. Cae exactamente en 3. ¿Ok? Entonces la imagen de 3 medios es 3. Y 0 más 3 es 3. Y esa es la respuesta. Eso es lo único que tendrían que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, veamos otro acá, para que les quede bien claro. Y les doy un chance para que me digan la respuesta. ¿Ok? Vamos, les doy un chance para que me digan esa respuesta de ahí. ¿Ok? Entonces, igual, apenas tenga alguna de la respuesta, nada más, y me lo dice. Tengo que Andrés González levantó la mano, no sé si o es el mismo duda de ahora. Vamos a ver. Así es la misma. Ya. La respuesta es 0. Exacto. Es 0. Veamos por qué. ¿Cuál es la imagen de -2? Y vamos a observar aquí en -2. La imagen de -2 es -2. Vean que, ¿cómo es que encontramos la imagen de un valor? Bueno, trazamos una recta vertical y vemos dónde interseca a la función. ¿Dónde la interseca? Bueno, aquí. ¿Cuál es el valor en Y? -2. Entonces sería -2 por la imagen de 3. Y la imagen de 3 es 0. Y de -2 por 0 es 0. Efectivamente es 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces continuamos con ya el último punto, ¿verdad? Que sería lo que son las asíntotas. Por el momento solo vamos a ver asíntotas verticales y horizontales.
Si en la práctica que yo les mandé les sale asíntota oblicua, ¿verdad? Ahí me preguntan, ¿verdad? Porque eso, ese punto, digamos, no es que no lo vamos a ver, sino que sí lo vamos a ver. Lo que pasa es que eh, esta gráfica, digamos, no le puse asíntota oblicua. Entonces, si ya cuando les doy el chance para que practiquen, les sale una de esas, nada más me preguntan. Ok, yo les explico con ese ejemplo la Profe, asíntota oblicua. profe, ¿Sí? ¿Tienen la, dudas? la práctica de la que hablo fue la que mandó los primeros días, ¿verdad? La práctica de la ¿Cómo, que cómo? está hablando, la práctica de la que está hablando fue la que mandó los primeros días, donde estuvimos haciendo lo de ámbito. Sí, Ah, ok. exacto, que son seis gráficas. Ajá, sí, es que pensé que estaba hablando de otra y yo no la tengo, pero sí, sí. Ya, ya. Gracias. Y esa está en el grupo. Cualquier cosa, si alguno de los que acaban de ingresar, no la tiene, ¿verdad? O de los que ingresaron hoy o de los que han ingresado, no la tiene y nada más me dicen, yo se las envío. ¿Ok? Pero es Profe, de esa hay misma, un, ¿sí? hay un compañero o compañero, no sé, un compañero que dice que se salió, que si lo puede volver a aceptar. Ah, bueno, no tengo aquí a alguien, con, Ya, tendría que profe, volverlo. ya me Ya. senté. Sí, más bien gracias. Ah, bueno, todo bien. Vamos a ver porque no se ve bien. Listo. Bueno, entonces nos queda ese tema de asíntotas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y sería el 9, si no me equivoco ahí. Asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Bueno, una asíntota es bueno, gráficamente, ¿verdad? Lo que queremos entender y para nuestro curso, ¿verdad? Lo que queremos entender que es una asíntota es una recta, ¿verdad? En donde la función se acerca a esa recta, pero nunca la va a llegar a intersecar. ¿Ok? Es decir, hay un trazo de la función que se acerca, pero que nunca la va a llegar a intersecar. No quiere Profe, decir que la función, ¿sí? es que se le cortó un poquito, entonces no le escuché. Bueno, no sé si usted se le dio. Ah, ok, sí, lo repito. Entonces, Sí, por favor. que una asíntota, ¿verdad? Es una recta, es decir, la respuesta, si nos dicen o nos preguntan por asíntota, ya sea vertical o horizontal, siempre va a ser una recta, ¿ok? Entonces, ¿cómo son las asíntotas o cómo las identificamos gráficamente? Bueno, son rectas, ¿verdad? En donde la función tiende a acercarse a esas rectas, pero nunca las va a llegar a intersecar. Por ejemplo, veámoslo acá. Y que es en realidad lo que a nosotros nos interesa, digamos, que saber, que es, eh, digamos, una recta, ¿verdad? Vean que esta sería la asíntota, este trazo que está punteado sería la asíntota. Y vean que la función la llega o, digamos que, por decirlo así, quiere intersecar a esa gráfica, ¿verdad? Pero nunca lo logra. Y por más que se llegue a acercar, nunca lo va a llegar a tocar, ¿verdad? Y eso es como llegamos a entender lo que es una asíntota. Al menos, digamos, para lo que queremos en este curso. Entonces, veamos acá, tenemos asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Una asíntota vertical, ¿verdad? Es una recta vertical. Y entonces busquemos acá rectas verticales. Bueno, sería esta de acá, ¿verdad? Que es una asíntota. Y esta de acá.
¿Y cuál es la respuesta? Sería x igual menos 4 y x igual menos y x igual 2. Esa sería la manera de responder. Es decir, x igual menos 4 representa una recta, ¿verdad? Son todos los puntos que satisfacen esta ecuación y sería esta de acá. Todos los puntos que satisfacen esta ecuación serían estos de acá. ¿Ok? Y así es como respondemos. Y una asíntota horizontal sería esta. ¿Ok? Vean que aquí la función tiende a acercarse a esta recta, pero nunca la interseca. Y la manera de responder siempre es y igual 2. Es decir, ¿cómo podemos tener casi como una conclusión acá? Es que las asíntotas horizontales siempre son y igual a una constante. ¿Cómo determinamos esa constante? Bueno, es donde interseca el eje Y, acá. Y asíntotas verticales sería x igual a una constante. ¿Cuál es esa constante? Bueno, ahí la que interseca igual acá, la recta. ¿Ok? Y esa es la manera de identificar asíntotas acá. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta acá. Profe, Sí. yo una pregunta. Ajá. Nosotros vimos el cálculo de imágenes, pero ¿y el de preimágenes? Eso les pueden preguntar explícitamente cuál es la preimagen de un cierto valor. Ahí sí, por ejemplo, que le digan cuál es la preimagen de 0. Y ahí ustedes podrían responder con varias, ¿verdad? Pero a eso es lo que iba, digamos. De hecho, les iba a hacer como un ejemplo, porque eso no lo preguntan así. Eso lo preguntan como, bueno, y en algunas ocasiones, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Porque puede ser que lo pregunten de otras maneras, pero es como la cantidad de preimágenes de una cierta imagen, ¿verdad? Entonces veamos eso un toquecito y igual, si no sé si tienen dudas de asíntotas, sino para pasar con ese último punto. Ok, entonces voy a borrar para darles ese último punto. Y es lo siguiente, por ejemplo, que le digan una pregunta, digamos, de examen, que ustedes la van a ver en esa práctica que yo les mando. Dice lo siguiente, cantidad de preimágenes de -1. ¿Cómo será que hacemos eso? ¿Verdad? Si lo que tenemos que hacer es buscar el -1. ¿Qué es -1? -1 es una imagen, ¿verdad? Y entonces -1, ¿dónde lo vamos a buscar? Si es una imagen, -1 lo vamos a buscar en Y. No lo vamos a buscar en X, sino que lo vamos a buscar en Y. Ok, entonces ya yo encontré el -1 en Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo trazo una recta horizontal y cuento las intersecciones de esa recta con la función. Entonces vean cómo nos queda. ¿Cuántas intersecciones hay? Hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4. Entonces la respuesta aquí sería, digamos, dejamos un espacio, 4. Porque nos preguntan la cantidad, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Solamente que cambiemos el valor. Si yo les pregunto ahora ya no de -1, sino que de 1, ¿verdad? Entonces yo les cambio acá en lugar de -1 y quiero encontrar la cantidad de preimágenes de 1. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? Igual, viéndolo ahí gráficamente. 3. 3, muy bien. Esa sería la respuesta. Les repito, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, trazamos una recta horizontal y vean que hay 1, 2 y 3. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. No sé si tienen dudas hasta acá. Profe, digamos, un ejemplo, si, digamos, un ejemplo como en el 0, las que están abiertos igual cuentan como preimágenes. No, ahí no serían preimágenes. Entonces, si les preguntaran cuál es la cantidad de preimágenes de 0, ¿cuál sería la respuesta?
2. 2, exacto. Solamente 2. Profe, en el Ajá. que hay una constante, ¿qué cantidad se le podría poner en la constante? Ahí no le preguntarían eso porque sería infinitas, ¿verdad? Es decir, si aquí nos dicen 3, ¿verdad? Cantidad de preimágenes asociadas a 3. Eso, digamos, es un número infinito. Entonces, la respuesta tendría que ser en un conjunto. Pero cuando nos preguntan cantidad, a nosotros nos están diciendo como, dígame que son 8, 9, 100, ¿verdad? No Ok, infinitas, digamos. Entonces, en ese caso, como aquí, ¿verdad? Y no podríamos responder de la manera como, digamos, una cantidad así, sino que de ahí son infinitas. Entonces, de aquí, digamos que en ese caso, esa sería la respuesta, pero no nos van a preguntar cosas así. ¿Ok? Y no es que, digamos, no se pueda, porque ahí la respuesta, digamos, tendría que darse en un conjunto. Pero entonces la pregunta no sería la cantidad, sino el conjunto de preimágenes de 3, ¿verdad? No la cantidad, sino el conjunto. ¿Ok? No sé si le queda claro. sí, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces voy a terminar acá esto para compartirles lo que es el PDF. Vamos a ver. Creo que si es el PDF de la práctica, ya una muchacha lo mandó. ¿Cómo? El PDF de la práctica ya una muchacha lo envió. Ah, sí, solo es para ponerlo acá como que ustedes lo vean también y que yo lo pueda ver. Un segundo que se me hizo. Ahí está. Vamos a ver, voy a compartirlo. Ahí está. Entonces, bueno, solo para irlo viendo con ustedes, ¿verdad? Algunos. Por ejemplo, en ese uno, hay algunas cosas que les preguntan un poco diferente. Como la 8, vean que en la 8 y la 6 y la 8, por ejemplo. ¿De qué parte son las 6 y la 8 de lo que acabamos de ver? O sea, de los 9 puntos que acabamos de ver, ¿a cuáles De específicamente del responden? signo. ¿Cómo? Signo. Al signo, exacto. Y vean que ahí no les están diciendo, dígame cuando la función es positiva o negativa. Ahí les están diciendo f de x menor que 0 o f de x mayor o igual. Ok, entonces vean que algunas preguntas pueden ser que sean de esa manera. O bien la 5, ¿verdad? Que era lo que yo les decía. Un intervalo donde f es estrictamente creciente. Si les dicen un intervalo, vean que ahí la función es creciente de menos infinito a menos 4 y de 6 a más infinito. Pero si yo en la 5 respondo de 6 a 7, está bien, ¿verdad? Porque nos están diciendo un intervalo. A diferencia de, por ejemplo, vamos a ver si aquí lo dice. No. Por ejemplo, en esta otra, sí, en esta sí, en la 2, que es la que tienen, la que estamos viendo. Vean el punto F nada más, ¿verdad? El punto F es un poco igual, diferente a lo que hemos visto, pero se analiza exactamente igual como el signo de una función, ¿ok? Pero ahí nos están diciendo el conjunto, o la G, ¿verdad?
La G nos están diciendo el conjunto para el cual F es positivo. Entonces, ¿qué significa? Ahí tenemos que responder todo, ¿verdad? Todo el conjunto. A diferencia de la H, que nos dice en un intervalo. Bueno, igual les doy un chance para que ustedes puedan hacer al menos, ¿verdad? En lo que nos queda de tiempo, la 1, porque nos quedan como 10 minutos. Y yo les doy la respuesta, ¿ok? Entonces les doy un tiempo y voy a ir escribiendo las respuestas en la pizarra. Profe, yo no tengo ese documento. ¿Cómo hacemos? ¿No lo tienen? Ok, No. bueno, una opción es que lo pueda hacer y que al final Ok. digamos que lo vaya viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto, lo puedo ver aquí. Por el chat igual me diga que se lo envíe. Ok, Y si no si no estás en el grupo, para de una vez adjuntarlo al grupo. sí, eso es lo que me falta meter en el grupo. Ok, Ok, voy a hacerlo viendo la pantalla entonces. ok.
Ya les tengo las respuestas. Veanlas por ahí y las discutimos un poco. Vean, por ejemplo, la 1 sería de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. La 2 serían todos los números reales. Esas dos, bueno, incluso hasta la 4, ya la habíamos visto bueno, hace bastante, ¿verdad? Hace como un mes. La 3, digamos, bueno, igual sería de 0 a 1, 0,1. La 4 serían 4 puntos de intersección con el eje X. La 5, la 6 y la 7, bueno, ¿qué pasa con eso? Y la 8 incluso. Recuerden que ahí nos estaban preguntando por un intervalo. Entonces, yo estoy respondiendo solamente un subconjunto del conjunto donde la función es creciente, negativa, positiva o cóncava, ¿verdad? Que es lo que nos preguntan. Entonces, nada más fijarse, porque yo les estoy nada más dando un cierto intervalo. Y las que quiero que revisen son la 11, ¿verdad? Y la 12. No sé si les dio así. Y si no, me preguntan para explicarles bien cómo llegar a esa 11 y 12. Sí, profe, yo la 12 no la entendí bien. ¿Cuál? La 12. La 12, entonces vamos a explicar esa 12. Vamos a ver. La 12, si mal no me recuerdo, ¿verdad? Era encontrar la imagen de 0, no, la imagen de -4, más la imagen de 0, menos, perdón, a la 3. Esa es lo que nos pedían, ¿verdad? Entonces, ustedes viendo gráficamente la imagen de -4, resulta que es -2, ¿verdad? Y la imagen de 0 es 1. Entonces, esta nos quedaría -2 menos 1 a la 3, que sería -3 a la 3. Y eso nos da -27. Así nos quedaría. Entonces, recuerden que en el cálculo de imágenes, básicamente ustedes tienen que encontrar acá la relación, ¿verdad? La imagen del -4 y la imagen del 0. ¿Ok? Y ahí entonces tendrían la solución de ese. Muchas Ok. gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda hasta acá. Si no, terminamos la clase, ¿verdad? Y bueno, Profe, ¿puede poner las respuestas un momento? O mandar una foto al grupo o algo así, por favor. sí, yo le mando una foto al grupo apenas termine.